Atención, este es un medicamento trascendente. Consulte con su farmaético interior. Quiero decir que escuchar estos vídeos desde la perspectiva de conciencia solo personal puede llevar a juzgar erróneamente, aunque bueno, no pasa nada, o a compararse en sentido intelectual, sobre todo, a discutir lo dicho, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta que estos son unas pildoritas solares, que este es un saber de otro orden, sin dueño. Y hay que recordar que no es una exposición de saber intelectual, sino un servicio del intelecto al espíritu. Y hay que entender que esto supone en la práctica un sometimiento de la mente y un sacrificio a nivel de la persona. En verdad, y sobre todo, ante todo, los libros del sol son un agradecimiento, una celebración a Febo, como decían nuestros padres griegos, al coloso, a esa unidad trina, a ese gran sol espiritual, de donde proviene el núcleo, el motor de todo lo escrito y el núcleo de estas palabras que dedico a la hermandad solar, fuera de todo tiempo y espacio, pero que también puede estar presente en el tiempo, en un mismo tiempo y espacio, y qué sacrificio de la parte personal en este sacerdocio, que ha sido para mí la escritura, vaya por la sanación de la humanidad. El mal es una desarmonía con la verdad, con V mayúscula. Es ignorancia, distorsión. Jesús decía, no saben lo que hacen. No dicen lo que piensan o no piensan lo que dicen, cuando trataba de hipócritas a los escribas y fariseos. Él no condenaba a personas como si fueran malas. No había ningún moralismo, obviamente. En Jesús nos enseña verdaderamente el camino, que es actuar siempre desde esta conciencia una que él llamaba al Padre, no juzgar ni condenar, pero sí discernir, identificar los conductores del poder del mal y a todo lo que sirve, incluso como buenas personas, a este poder. Pero independientemente a sus acciones, elegir la verdad, con un plano que va más allá de la conciencia ordinaria y que llamo, según la tradición, lo justo me parece llamar supraconciencia, aunque bueno, hay considero distintos niveles, ¿no?, de ese acceso a la supraconciencia. Puede ser al nivel del ángel, que va más allá de nuestro pensamiento, en el sentido de pensamiento condicionado todavía, ¿no?, de nuestra creencia, o puede tocar directamente la fuente de conciencia que yo llamo crística, que es una y trina, como lo han expresado todas las diversas tradiciones, por una trinidad, ya sea en Extremo Oriente, en la India, en Tíbet, en la Europa precristiana o en el cristianismo mismo, o la famosa fórmula hindú de Satchit Ananda. El nivel del ángel es el nivel, digamos, es el límite de la conciencia individual antes de pasar a la conciencia totalmente impersonal. Es un poco el puente. Lo interesante para la acción humana es que ya tiene sabor de eternidad, entra en atemporalidad, con lo cual escapa a todo lo que nos hace estar sometidos o alimentar el egregor, ¿no?, digamos, todo lo que es el pensamiento colectivo acumulado, los errores y los límites del pensamiento solamente humano, y toca un espacio en ese sentido de un conocimiento más perfecto, porque no solamente humano, sino el ángel ahí nos ha soplado cómo usar del fuego o cómo poder fabricar un pigmento para una pintura, como ha ocurrido a grandes maestros, Fray Angelico o Luis Gatio, y muchos artistas medievales, para que tuvieran una cualidad un poquito más eterna,
la pintura y pudiera sobrevivir más el cuadro. Y a un nivel más práctico todavía y más sano para la humanidad, pues hace que escapemos a todos esos horribles ismos que encadenan la mente, por la mente nos tienen encadenados y que perturban la convivencia y la salud humanas, todos los ismos, generismo, nacionalismos y demás. Implica verdaderamente actuar desde el principio con P mayúscula, ¿no? Del principio sustancial. Y en esto explica que el trabajo en torno a ello sea servicio espiritual. Como se dice en el hinduismo, como dijo Krishna, primero el yoga, luego la acción. Pondremos un ejemplo. Primero se me ha revelado el Cristo íntimo, gracias a mi práctica espiritual, por ejemplo. Y luego escribo o interpreto, ejerzo un arte o un don que tengo, pero al servicio del Cristo que se me ha revelado interiormente, al servicio del gran sol, no con una firma personal, por un beneficio propio, siendo sensible más bien a los halagos como a las críticas, porque preso en la conciencia personal, etc. Todo el arte en Occidente es muy claro, ha sufrido en los siglos y muchas otras actividades humanas, desde la construcción a la educación, en fin, a la medicina, han sufrido de ese irse en una conciencia cada vez más materialista, en ese irse hacia el ego. Eso es muy claro entre el arte medieval y el arte actual. Sí se le puede llamar arte en muchas ocasiones. Le pediría desde el corazón, desde ese corazón impersonal, desde el corazón cósmico, al oyente o al lector, que acoja estas palabras con pureza. Quiero decir, más allá del plano mental, que siempre nos hace entrar en juicio, prejuicio, comparación, etc. Pues en este vídeo, que recuerdo que es la segunda parte de la difícil presentación de la obra de Piedra Pluma, en el primero nos centramos en la poesía y el paso de la poesía a la iniciación propiamente dicha y a lo que es el contenido de sanación espiritual de esta obra en su conjunto. Aquí pues quisiera, además de aclarar algunas nociones como de conciencia canalizada y otras debido a la contaminación materialista que sufrimos, que desvía o confunde o antepone demasiado prejuicio en cuanto a estas realidades espirituales, pues presentaros también una senda perdida de manera efectiva, el linaje, vamos a decirlo así, el linaje espiritual de esta casa, centrándome en lo que yo llamo mis hermanos en conciencia, hermanos del fuego y del cristal. Del fuego porque remite a la hermandad solar y del cristal porque la conexión con estos hermanos, que también a veces me ha ocurrido literalmente que ha sido en torno a una hoguera, porque aquí es que nos calentamos con fuego natural, pero también a través del cristal, porque aquí tenemos mucha conexión con los cristales, que son unos canales perfectos, y algunos de ellos pues están presentes en los libros del sol, porque he traducido algunos de sus libros y porque me parecen eslabones ineludibles en una cadena mística o espiritual propiamente occidental, porque aquí perdimos totalmente la realidad del alma, la ciencia del alma y del espíritu, y por si nos clasificamos dentro de algo, tengo que decir que se trata más bien de esoterismo cristiano, que es precisamente la parte interior, la parte sustancial en realidad perdida en época de cristiandad en Europa. En los siglos de cristiandad en Europa. No es nada fácil presentar esta obra, pero es una muy buena ocasión para repasar algunas nociones que en nuestra cultura en general han quedado en una bruma de desatención y de olvido graves, sino aún peor, que la noción verdadera ha quedado sustituida
por una noción pues sustitutoria que normalmente pues es reductora o que lo ha degradado o que incluso es usurpadora. Pondremos un ejemplo así que me viene que es importante respecto a esta obra. Es lo que se entiende por lo esotérico, que hoy día es una especie de saco en el que está metido, qué sé yo, desde la angelología popular, la evidencia, la magia de brujos o muchas de las terapias comerciales o de la música de relajación, qué sé yo. A diferencia de lo que se llama tradicionalmente la ciencia del dentro, el esoterismo, que se refiere a una investigación, una autoinvestigación profunda que lleva al conocimiento del ser y que en sí es la parte interior, la sustancia, el espíritu de lo que son las expresiones exteriores, exotéricas, que tengan forma religiosa u otra. Por ejemplo, el sufismo dentro del Islam. Aquí tiene la ventaja que hay como un nombre aparte, y en el cristianismo decimos esoterismo cristiano porque no es que no haya un nombre que podría ser, en todo caso para mí, hermetismo, por ejemplo, pero es que es tan poco conocido, tan mal conocido, que es como si no existiese. En fin, fijaos la definición que nos dio el gran místico que vivió en España, Ibn Arabi, el gran místico del Islam, que dijo: el sufismo es la adhesión a las buenas maneras prescritas en la ley, tanto externa como internamente. Estas buenas maneras son disposiciones divinas. También se designa así al cultivo de los rasgos de carácter noble y el abandono de los triviales. Vemos cómo es el corazón de toda espiritualidad disponerse a las disposiciones divinas y el elevarse, ¿no?, sobre las predisposiciones triviales. Mientras que lo que se entiende hoy comúnmente por lo esotérico es una especie de contrapunto que compensa nuestro racionalismo, la ciencia del dentro verdaderamente trasciende ambos. Pero no es casual que haya acabado así deshecha o reducida a lo que se llama o se entiende como lo esotérico, porque falta esa práctica y ese ejercicio de conocimiento del ser. Y eso es así en la cristiandad, vamos a hablar aquí de Occidente, es así desde hace muchos siglos. Desde prácticamente el principio del cristianismo fueron separados lo esotérico de lo exotérico, la forma interior de la forma exterior, la forma sustancial de la forma pues más accesible para el público en general, hasta tal punto que fue incluso la parte espiritual propiamente dicha fue perseguida o se mantuvo de manera secreta por dos motivos, o bien porque era perseguida o bien porque era de un acceso elitista en el buen sentido de la palabra, para evitar su degradación a causa de una divulgación, a lo cual es totalmente tenemos una situación contraria actualmente, porque son los tiempos anunciados de revelación. Eso significa la palabra apocalipsis, es decir, básicamente que se haga visible para, si no a todos, para mucha más gente, o que no haya excusa de que no sea, porque se ve fácilmente pues el caos, el sinsentido del orgullo humano y el caos producido por su acción, cuando va desligada de la ciencia y del amor de Dios. Y bueno, pues eso muestra el sentido, la dirección ineludible de la sanación, que ya no puede ser a ningún nivel sin un extraerse del marco estrechísimo y destructor del materialismo en cualquier ámbito de la actividad humana. Para esto hay que tomar conciencia de qué es el materialismo, de en qué rincones se inmiscuye y poder cambiar esto. Y en esto consiste la obra de sanación de los libros del sol, porque eso sí que consideramos que es
detección tumoral. Y ponemos también el ejemplo de la alquimia espiritual, lo cual es muy curioso que esté desterrada también culturalmente en España, a diferencia de lo que conozco, Francia o de Alemania, cuando fue, es curioso porque la alquimia venía de Egipto, del saber de los sacerdotes de egipcios, y la puerta de entrada a Occidente fue a través de la cultura musulmana, fue en España. Y fueron los primeros tratados traducidos al latín, se tradujeron aquí en España. Pero por allá el siglo, pues ponle 15 o 16, y lo sabemos por la leyenda de Christian Rosenkreuz, fundador supuesto, mítico de la Sociedad Rosacruz, sociedad iniciática, que bueno, en realidad ya existía, pero cuando se hizo este libro sobre su, pues contando una leyenda de este viaje interior, que exteriormente, geográficamente, va desde Oriente, pasando por norte de África y subiendo a Europa por España, pues se dice que Christian Rosenkreuz aquí no se detuvo porque su mensaje, su enseñanza no interesó. Tampoco siglos después, ¿no? de cuando estaban presentes los árabes en España. Así que eso es un hecho. Actualmente, pongamos un ejemplo contrario. En Francia, sin embargo, la cultura del hermetismo está tan presente que, aunque muchos, eso sí, no lo saben ya, el gallo, ¿no? emblema de Francia, por ejemplo, en el mundo del deporte, tristemente se ha desviado hacia ese símbolo, pero en realidad es el gallo que acompaña a Mercurio Hermes Cristo, es decir, el esoterismo cristiano. Estamos en pleno esoterismo cristiano y el gallo es el símbolo del despertar, que aporta este mediador entre la materia y el espíritu, que es Hermes, Mercurio, Cristo. En general, una vez más tenemos que precisar que los libros del Sol no se interesan por la alquimia como un tema de estudio, aunque tenga presente su realidad histórica, no es lo que importa, sino la eternidad de este proceso que acontece en cada uno de nosotros, en el cuerpo humano, en todas sus dimensiones. Y ahí voy a citar, para no decirlo yo, obviamente, un gran, no recuerdo si era antropólogo, sociólogo o simplemente filósofo e historiador, seguramente, eso sí, de las religiones, excelentísimo, además creo que era un hombre iniciado y místico, Mircea Eliade. Coincido totalmente con su visión de la alquimia, que es lo que es, no es el ancestro de la química. Dice: la alquimia se erigía en ciencia sagrada, mientras que la química se constituyó después de haber despojado a las sustancias de su carácter sacro. Desde el punto de vista del alquimista, la química suponía una degradación por el mismo hecho de que entrañaba la secularización de una ciencia sagrada. Acaba la cita de Mircea Eliade. Yo incluso no la pondría en pretérito, sino en presente. La química supone una degradación por el mismo hecho de que entraña la secularización de una ciencia sagrada. Está desterrada la sensibilidad y la perspectiva y el conocimiento metafísico, más allá de lo físico. Y eso en cualquier ámbito de actividad, de ambiente e incluso en ambientes de espiritualidad. Con lo cual, tenemos incluso pensamientos opuestos o confrontados, pero quedando ambos bajo esta cápsula del materialismo. Pues pongamos un ejemplo.
están las personas y los representantes de la medicina alopática, del pensamiento de la medicina imperante científica, el negocio farmacéutico, etcétera, etcétera, y los representantes de la alimentación y de la medicina natural, la alimentación sana, el wellness, etcétera, a veces con una perspectiva distinta a lo que propone el ambiente médico oficial, pero en ningún caso hay una propuesta de algo más allá de lo físico. Se piensa en cuidar el cuerpo y en cómo hacerlo, pues a través de la alimentación, a través del deporte, y etcétera, y nos quedamos en el ámbito de lo físico, sin una perspectiva mayor, sin una contemplación de las otras dimensiones del ser humano. Sin embargo, dicho sea de paso, es muy interesante ver aquí cómo comparten, sin embargo, la misma pretensión, sino arrogancia consustancial a la vía del error en el que se ha metido uno, no arrogancia de la persona. La pretensión de tener el dominio sobre un cuerpo humano o el planeta entero, de esa alquimia, no tener en cuenta precisamente la alquimia y pretender que se pueda controlar con decisiones aparentemente positivas, con un control aparentemente positivo en un caso o visto como negativo en el caso, por ejemplo, así con la dictadura sanitaria. En cualquier caso, vemos que ambos son las facetas del dualismo inherente a lo que es la esfera de acción y de pensamiento solo humanos. Alguien ejerce un control negativo pretendiendo decirme lo que tengo que hacer, y yo pretendo un control positivo sobre mi cuerpo dándome lo que considero o pienso que es sano en la medida que yo lo administro. Entonces sí que están contempladas, pero para la mayoría de la gente por una esfera dominada por la creencia. Uno cree en algo más allá, y entonces ahí está ese ámbito de lo esotérico, de la creencia religiosa, y todo esto como oponiéndose al conocimiento empírico, científico, a la realidad de lo físico y material. Y no está contemplado algo que no es ni creencia ni conocimiento relativo de las ciencias humanas, sino el conocimiento verdadero, que no es una posesión del intelecto humano, y que es lo que podemos llamar el conocimiento del ser. Y uno llega a ese conocimiento del ser por la fe, y la fe no es en ningún modo la creencia, es una experiencia. Entonces lo que no se está contemplando es el dominio de la experiencia y del conocimiento, que en lo espiritual es absolutamente y realmente científico, pero de una ciencia sagrada, de una ciencia de luz. Da igual el nombre que se le ponga, pero es una ciencia que no ha perdido la conexión a la trascendencia. Y es solo desde esa conexión a la trascendencia que puede haber una verdadera reunión de todas las cosas, incluidas espirituales y no espirituales, porque hoy día vemos una espiritualidad que está presa del materialismo, que está presa de la fragmentación. Yo soy de esto, yo soy de lo otro, y que se oponen entre sí mundos. ¿Por qué? Porque no tienen una verdadera, no parten de una transmutación interior y de un acceso verdadero a una trascendencia, sino que están presos de creencias, igual que en cualquier otro ámbito, y entonces ahí no pueden quedar reunidos. Y es cuando se hacen casillas. Entonces, si uno habla del Reiki, le pondrán la casilla del Reiki. Sin embargo, por mucho que yo nombre la palabra Reiki, la evoco desde un plano y le doy un nombre a algo que es el de un plano de unidad, de conciencia una, de un plano radical, de raíz. Y entonces lo que digo sobre el Reiki puede ser totalmente equivalente a lo que diga otro sobre el tal yoga en concreto,
o cualquier otra práctica espiritual o dominio de la actividad humana, siempre y cuando se esté situando desde ese plano, desde esa perspectiva y desde esa conciencia. Este aplanamiento en esta dimensión, que es la única visible, nos viene evidentemente de siglos del culto a la razón y de esa nueva religión hoy día que se ha hecho del cientifismo. Es una visión materialista, desconectada del espíritu y que se ha ido reduciendo por razón de esa misma desconexión. Es lógico que se haya ido incluso reduciendo pues incluso la psique, que es una palabra en el mundo antiguo para el alma, se ha reducido pues nada a neuronas chisporroteando en un cerebro. Es fácil que cuando se pierde la conexión a lo trascendente, lo demás se vaya como achicando. Pero esta visión, que es de una religión que yo digo de muerte, no es tan inocente como parece, porque evidentemente es mucho más fácil hacer creer a las personas que no importa lo que piensan, que las emociones son simplemente unos azarosos movimientos de sustancias químicas y cosas por el estilo, que tomar una responsabilidad verdadera sobre lo que provocan nuestras emociones, nos provocan interiormente, para nuestra salud, para lo de los demás, lo que nuestros pensamientos proyectan vibracionalmente en el aire a través no solo del espacio, sino incluso de los tiempos, igualmente para en lo que pueda dañarnos a nosotros o a las demás criaturas sobre la tierra, etc. Materialismo también implica un encerramiento en una perspectiva de conciencia personal, del prisma mental. Entonces es una visión muy reducida, son visiones múltiples de distintos puntos de vista mentales, o sea, del prisma mental. Es una perspectiva de conciencia personal sin conocimiento o hábito de la visión desde otros planos, desde una perspectiva vivida que sea suprapersonal o de conciencia impersonal. Y es que ese plano de la conciencia más allá de la mente mental se ha abolido de hecho, e incluso, como decía, en ambientes de espiritualidad en que se supone que uno está hablando de ello, que uno está atendiendo por lo menos hacia ello, y teniendo conciencia de ese plano, no ocurre así, porque la contaminación y ese condicionamiento son tan poderosos que en la práctica continúan funcionando desde una perspectiva mental. Pues por ejemplo, la presencia de ismos en los ambientes espirituales también es muy común y es la prueba misma de un encerramiento en el plano solamente mental sin haber trascendido, ¿no? Es una contradicción en los ambientes de aspiración puramente espiritual, en que se habla de meta-dualidad, ¿no? De conciliación de los opuestos, de trascendencia, de unidad, etcétera, etcétera. Resumiendo todas las nociones de lo que es verdaderamente inspirado, de lo que es canalizado, de lo que es iluminado, hay poco conocimiento de ello de forma general, y cuando ocurre así no siempre es reconocido, no siempre es captado desde el plano en el que se debe recibir, ¿no? Pero sobre todo se ha ido, como decía, lo más grave es que se ha ido sustituyendo, ¿no? Las nociones auténticas o las artes y ciencias auténticas o inspiradas por unos sucedáneos. Eso lo digo, por ejemplo, de la poesía. Yo pienso, como se ve, que lo dijo Platón, lo supe después, que la verdadera poesía y la única poesía auténtica es puramente inspirada. Es, como decían nuestros antiguos, es por rapto de las musas. Esa personificación, ¿no? de esas artes que están todas bajo la égida del dios solar, en torno a la gran fuente de inspiración para
paradisíaca, la fuente Hipocrene, ¿no? Así se representaba míticamente, pero eso es una vivencia en nuestra interioridad, es una vivencia auténtica, de pura inspiración y de contacto con una fuente que emana, siempre fresca, siempre eterna, y a la que tenemos acceso y que sobrepasa completamente nuestra conciencia personal. Entonces hay una enorme diferencia entre lo que está escrito de esa manera, apuntado de esa manera, y lo que proviene de un ejercicio mental, sentimental. Y bueno, hoy día hay mucha poesía que llamo racional sentimental y no tiene nada que ver con el arte y la artista verdaderos inspirados, ¿no? Y así lo mismo para la espiritualidad o para la filosofía. La filosofía en Occidente es una filosofía racionalista y se niega o se la llama religiosa a la filosofía espiritual o la filosofía que es directa, que es pasada por el fuego, por la experiencia directa de lo que se dice y por una recepción en estado virginal del conocimiento también trascendente, y eso es la filosofía por el fuego. Y esta es la obra de Piedra Pluma, el poemario de Swann, totalmente inspirado, porque no es bueno, lo explicaré más tarde, que no se refiere a ninguna identidad como persona poeta. Y luego, en cuanto a los libros en torno al camino vía el Reiki, pero un Reiki gnóstico, no son libros sobre espiritualidad como hay tantos, o libros sobre el Reiki como hay tantos, sino que son el propio camino, el propio caminar. El buscador espiritual tiene el problema precisamente de buscar, de practicar, a veces incluso, cuando en el fondo, de practicar en el caso que crea que tenga que alcanzar algo para él. En realidad el camino es solo en el instante, aquí y ahora, y libre de todo, y como fuera el tiempo, o bailando, yo lo digo así, al pulso del ritmo del universo, ¿no? Los movimientos, los latidos de ese baile y de ese caminar, pues pueden ser poemas o pueden ser meditaciones sobre cuestiones espirituales, pueden ser apuntes poéticos sobre el camino espiritual, pueden ser expresiones gráficas. En la obra canalizada no son las capacidades personales que importan, incluso a veces han de quedar anuladas porque se ha hecho un vacío que permite ser llenado por algo más grande que el ingenio, la intención, un programa, un plan, la imaginación, incluso propiamente de la esfera personal. No sé si he aclarado bien aquí que distingo lo intelectual de lo mental. Quiero decir que una obra que tiene una forma muy intelectual puede estar puesta al servicio del espíritu y no ser mental, en el sentido de que no está capturada por las tendencias y compartimentaciones egoicas, etcétera. E inversamente, una obra muy poco intelectual puede ser, su origen puede ser totalmente mental, de mente inferior. Entonces claramente ahí uno siente que que transparenta algo, que es un mediador, que es un canalizador, o que le vienen palabras que están totalmente fuera de su conciencia consciente, como cuando por el ímpetu del rapto de las musas, cuando escribía, anotaba lo que, entraría dentro de lo que se llama poesía. Era un auténtico rapto, no era nada que yo pudiese, no me sentaba a escribir, voy a decidir que empiezo a tal hora del día, como se oía algunos escritores. No, era imprevisible y no sabía de dónde me venía. No lo hubiese podido decir así mentalmente, y no tenía ningún tema, ninguna cosa imaginada sobre lo cual pensando, ¿no? Sobre lo cual podría escribir más tarde. Todo lo contrario, partía de una entrega a la nada total, y de esa nada
brotaba, porque esa es la palabra, brotaban estas palabras, y a veces a un nivel así literal y gramatical de la letra y de la palabra, pensaba, me venían palabras que no estaba segura que existieran en castellano. Yo además, como venía de Francia, había hecho todos mis estudios en Francia, carecía a veces de cierto vocabulario cuando llegué a España todavía muy joven, y sin embargo me venían palabras que estaba convencida de que existían, pero no las había aprendido nunca por ningún lado, y lo verificaba en el diccionario, y así era, existían. Se ve que la fuerza de necesidad de expresión de mi alma pues hacía que entraba en conexión con una fuente de una especie de todo saber, ¿no? Universal. Me recuerda un poco como los apóstoles cuando en la Pentecostés desciende la lengua de fuego y empiezan a hablar idiomas que no habían aprendido, ¿no? Pues eso es una realidad, no es ningún cuento, y es ese acceso gracias a una entrega a lo que se llamaría en este caso en teología cristiana el Espíritu Santo. Somos totalmente llevados o receptores de algo que no poseemos y que no controlamos. Me gusta más, como lo dicen los budistas, entrada en la corriente. Pues entrada en la corriente que fluye, la corriente de la vida y su de sabiduría. Pero quería decirlo en palabras de un hermano que conecté desde una intención, desde una pregunta del corazón cuando me interesé por la reencarnación, o tuve una pregunta al respecto por primera vez en mi vida. Pues mi daimon me sopló la palabra de un ser que no conocía. Me dijo Lama Govinda, e investigando pues se trata de Lama Anagarika Govinda, que era europeo pero que se hizo monje budista, y es una figura muy conocida en el budismo del pasado siglo, y en resumen nos explica qué es la conciencia entrada en la corriente. Dice, según la psicología budista, es la que ha entrado en la corriente hacia la liberación o iluminación en la que se realiza su naturaleza universal. La conciencia no canalizada se deja arrastrar de un lado a otro por impulsos ciegos y estímulos sensoriales exteriores. A causa de esta dependencia del mundo exterior, es llamada conciencia mundana, loquilla, mientras que a la dirigida se la conoce como supramundana, lokutara. El uso del término canalizada se justifica por el hecho de que al tránsito de la conciencia mundana a la supramundana se lo define como sotapati, entrada en la corriente, y el que ha entrado en esa fase de desarrollo, sotapana. La conciencia es una corriente viva que desborda el estrecho vehículo de un ego. Pues así lo dijo, y por supuesto que desborda esa conciencia personal limitada, mental inferior del ego, y pues eso abre ese paso que atraviesa todas las esferas, los distintos planos de conciencia, y que puede en última instancia abrirse completamente a la luz y al saber universal. Las traducciones de Piedra Pluma no parten de un interés literario, no parten ni siquiera del interés por traer al público español pues alguna expresión de pensamiento, de espiritualidad que no sea aquí conocida o que no esté siendo publicada. No, verdaderamente parte de una conexión enteramente espiritual de unos seres que antes de conocerlos en el plano consciente real, en muchos de los casos ha sido por noticia interior, por voz interior. Pues por ejemplo el poeta Novalis sí que me sonaba, pero vamos, no había leído su obra para nada, y al descubrir Los discípulos de Saiz comprendí, ¿no?, que a través de la conexión de los cristales y una sintonización, ¿no?, de deseos y de vibración del pensamiento, pues por ejemplo me vinculó a este poeta. Evidentemente no nos ocupamos en los libros del sol de aquellos con los que haya podido conectar, que bueno, que son más potentes, que siguen siendo, que sea de manera minoritaria o no, que siguen siendo publicados, y evidentemente pues alguien como Simone Weil
o incluso René Guénon, pues ya está cubierto, ¿no? No, pues evidentemente me ocupo de los libros que han, algunos títulos que están descatalogados, o de realzar alguna figura que está olvidada y que sin embargo pues me parece imprescindible dentro de nuestra cadena mística occidental. Y bueno, como quisiera recordar que mis libros pues los considero vehículo más que objeto literario, pero que ellos tampoco han tenido los libros, bueno, o por lo menos a partir de un momento en su vida, no lo han tenido como un fin en sí mismo, sino simplemente como un vehículo, como fruto de su trayectoria espiritual o de su recorrido iniciático, invitando a ello, ¿no? Paradójicamente, y dicho esto, resulta que son sublimes escritores, almas, poetas, artistas refinadísimos, o representantes de lo que tradicionalmente se llamaba el buen pensar, que se ha perdido completamente. Y qué sé yo, por lo general, personas o bien iniciados directamente, como se dice en la tradición, o bien pues almas despiertas, ¿no? Que han tenido acceso a poco o mucho a esa esfera de lo impersonal, y en ese sentido son eslabones de una cadena iniciática o mística o crística concretamente, o cristiana en la vertiente exotérica, pero propiamente occidental, porque mi vía natural ha sido una vía iniciática occidental, porque precisamente brotó totalmente de mi interioridad, es decir, que yo no fui a buscar, a adquirir fuera conocimientos, ni a inscribirme, ¿no?, en ninguna escuela espiritual. De hecho, no tenía conocimiento de espiritualidad ninguno, ni era practicante, ni religiosa, ni espiritual, y fue por un despertar interior. Pero lo importante es destacar que en ese despertar pues despertó lo que genuinamente tenía yo como fondo propio o colectivo, de cultura, de espiritualidad, por influencia de esta vida, pero también posiblemente, bueno, más que posiblemente, de otras vidas. Entonces, de manera genuina, fue un tipo de espiritualidad que tiene que ver con la gnosis, con el esoterismo cristiano, y con una gnosis que aquí, y esa faceta esotérica, interior, sustancial en el fondo de la faceta exotérica cristiana, es lo que hemos perdido por varias razones históricas. Se ha perdido en Occidente. Al reiniciarlo interiormente fue cuando me encontré de una manera mágica, diría, con esos autores, pero que han tenido conexión con esta cadena, a veces literalmente porque han pertenecido a alguna fraternidad, o porque han sido ellos mismos filósofos por el fuego, o por una razón u otra, o porque hemos tenido aquí un interés que ha coincidido, ¿no?, energéticamente con el deseo, por lo menos, de, por ejemplo, hacer una comunidad o reunir una fraternidad de cierto orden, etc. Entonces fue por una manera propiamente espiritual que conecté con unas cuantas figuras, quién sabe por qué, más unas que otras, porque no les había leído, ni de algunos había tenido conocimiento antes de conectar interiormente con estos guías, como se dice hoy día. Para mí muchas veces son hermanos o padres, más bien digo, a lo largo de mi recorrido, y son los que, bueno, al ser mi segunda lengua nativa francés, traduzco y presento, porque son como unos hermanos de una familia o de un linaje espiritual. Son dos conceptos un poco diferentes, pero en ambos casos, y son eslabones importantes de la gnosis occidental. Y de allí ese rosario, ¿no?, que presento, ¿no?, conjuntamente, esa razón de ser de estas traducciones,
y ese vínculo, ¿no?, que podemos tener, y ese interés para todo el mundo, sobre todo para los buscadores, las personas con interés de espiritualidad en Occidente, porque muchas veces se pasa por un rodeo y se importa un poco lo oriental, y está muy bien, pero hay como ese eslabón perdido, ¿no?, de siglos atrás, de sociedades iniciáticas o del cristianismo primitivo al día de hoy, ¿no? Salvo raros casos que muchas veces han quedado incluso anónimos o apartados o totalmente incomprendidos en lo que es el mainstream de la espiritualidad occidental. Es importante tener en cuenta que esto no es una empresa editorial, que esto es una obra de servicio espiritual que se ha ido escribiendo a lo largo de 20 años y que los libros van a aparecer progresivamente de manera más rápida si hay ventas de los primeros para facilitar la impresión de los siguientes o donativos. Así que invitamos a hacer juntos esta obra de sanación espiritual y la publicación de estos libros posibles.